Del pobre fue la voz, lo hizo con amor, un legado nos dejó. Al hombre devolvió derecho y dignidad, amar la vida hasta el final. Homilías de San Óscar Romero, un programa que te sumerge en las enseñanzas de este venerable santo, un tesoro espiritual y un legado de gran valor para el mundo. Exploremos juntos su mensaje de amor, justicia y defensa de los derechos humanos. Ahora comienza Homilías de San Óscar Romero. Romero nos abrió las puertas al amor. Nos abrió las puertas al amor. Una nueva civilización donde la vida se entrega porque vale la pena. Nadie le fue indiferente. Les agradezco su presencia, queridos hermanos, doblemente meritoria porque faltan medios de transporte y el tiempo está muy mal, mucho temporal. Sin embargo, me ha sorprendido gratamente encontrar una asistencia numerosa con la cual pueda compartir una gran alegría que yo traigo para participarla, y es el sentirnos como pueblo salvadoreño en el corazón del Papa. Esta semana su santidad se refirió pidiendo oración por nuestra patria El Salvador y por las innumerables víctimas de la sostenida lucha y tensiones internas, para que recibamos el bien de la paz, sin la cual es imposible el verdadero progreso civil y humano. Y además de esta alegría de carácter nacional y religioso, tengo también otra más íntima, porque un personaje de mucha influencia en la Iglesia visitó nuestros países de El Salvador, Nicaragua, Honduras, y cuando regresó, conversando personalmente con el Papa se interesó de manera especial por el arzobispo de San Salvador. Este gesto de comunión, de su aplauso, me hace sentir más íntima la satisfacción que me dio la noticia, porque este hombre imparcial, profundamente espiritual, hombre de iglesia, pudo decirle al Santo Padre lo que vio, lo que ustedes ven y viven, y pudo también aclarar varios aspectos que se distorsionan en informaciones mal dadas, y el Santo Padre pues se vio como recibiendo de nuestra arquidiócesis, de nuestro humilde ministerio, pues un testimonio de comunión con él y de alegría de sentirnos siempre seguidores de su magisterio. No necesito extenderme más, pero les digo que la alegría que me inunda es muy grande y me da valor pues de saber que el Santo Padre conoce mi trabajo y sin duda pues se siente en comunión con este arzobispo. El hecho es que precisamente este momento dominical, que yo veo como un regalo providencial del Señor, porque nos congrega a todos los que sinceramente queremos conocer el pensamiento de la Iglesia, yo trato de aprovecharlo para dar una verdadera catequesis. Si hay un título que me enorgullece, es este, el catequista.
Yo quiero ser eso, el catequista de mi diócesis, el que trata de dar con la sencillez de una catequesis la instrucción que nos hace conscientes de ser una iglesia de Cristo, y desde esa iglesia de Cristo que se afirma, que se consolida en la fe, iluminar los contornos que nos rodean, sin los cuales no sería verdadera iglesia servidora del mundo, una iglesia que nosotros queremos pues fiel a la palabra de Dios, fiel reflejo de la voluntad de Cristo, para iluminar desde nuestra misma naturaleza de iglesia, que la somos todos nosotros, la realidad, para que sea una iluminación evangélica. Por eso las lecturas de hoy, que nos dan siempre el pie para nuestra catequesis, es siempre el misterio de Cristo. Pero hoy, ese evangelio que ha sido escogido para este año, el de San Marcos, el que recogió directamente de Pedro la enseñanza que daba en Roma, y nos dice uno de los comentaristas de aquellas homilías de San Pedro, no explicaba ordenadamente, sino que según las circunstancias iba presentando la enseñanza y la vida del divino Maestro. Y San Marcos, por eso decían aquellos comentaristas, escribió un evangelio que parecía poco ordenado, pero que correspondía a una enseñanza de Cristo encarnada en las realidades de la Roma de Pedro, donde predicó ese evangelio. Pero comentaristas que en los tiempos modernos han profundizado más el evangelio de San Marcos, han encontrado un orden maravilloso, más que todo de carácter teológico, de tal manera que hoy este pasaje que hemos leído constituye como la clave del evangelio. La primera parte, los primeros 8 capítulos, esclarecen el misterio del Mesías, y la segunda parte, del 8 para adelante, San Marcos quiere esclarecer el misterio del Hijo del Hombre. Son 2 calificativos de Cristo que Cristo mismo se encargó de empalmar, y ese empalme precisamente es el que encontramos hoy, cuando culmina la primera parte con la confesión de Pedro: tú eres el Mesías. Y la segunda parte ya se inicia cuando Cristo comienza a explicar qué clase de Mesías es Él. Un Mesías sufriente. Y enseña a Pedro y a los apóstoles cómo es su mesianismo. En esta cumbre del Evangelio de San Marcos nos encontramos hoy. Y es interesante que si venimos cada domingo a aprender el misterio de Cristo, hoy salgamos de nuestra misa con la convicción de Pedro: tú eres el Mesías. Pero al mismo tiempo enmendando nuestro concepto falso que tal vez tenemos por las propias instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué clase de Mesías soy yo? Por eso quiero titular la homilía de hoy: Jesús es el verdadero Mesías. Y los 3 pensamientos complementarios: primero, el Mesías verdadero; segundo, falsos mesianismos; y tercero, los seguidores del verdadero Mesías. El esquema es sencillo y simplemente es un repasar las lecturas que se nos acaban de hacer. El Mesías verdadero. El episodio es pintoresco. Nos encontramos en Cesarea de Filipo. Era una ciudad muy antigua, Paneas se llamaba en la antigüedad, pero cuando el tetrarca Filipo la reconstruyó en honor del César, le puso Cesarea, y para que se distinguiera de la otra Cesarea marítima que está junto al mar,
esta Cesarea que está a unos 40 metros al noreste del lago de Genesaret, le llamó así, Cesarea de Filipo. Allí están en esos pintorescos alrededores de la ciudad reconstruida por Filipo, donde Cristo hace una interesante pregunta. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Aquí los hombres. En San Marcos encontramos como 3 círculos con este título, los hombres. Los hombres, en primer lugar, son su círculo íntimo, sus apóstoles, los seguidores, los discípulos. Pero más allá hay un círculo de indiferentes, gente que no necesariamente tiene interés por Cristo. Los hay siempre en torno de toda religión, los indiferentes. Y a estos parece que se refiere el Señor, que dicen los hombres, los que no están con nosotros. Y más allá, Cristo encuentra un tercer círculo, los enemigos, como lo va a decir a Pedro. Tú piensas no como Dios, sino como los hombres, los enemigos de Cristo, a los que aquí se mencionan también, los que van a ultrajarlo, los que lo van a matar. A este segundo círculo, pues, inmenso círculo de gente indiferente que ni ama ni odia a Cristo, pero siempre hay una inquietud. Se había hecho noticia Jesucristo en su tiempo y hasta los más indiferentes pensaban de Él. En ese ambiente es donde se oyen estas respuestas que los discípulos han recogido en sus comentarios que han oído por allí. Unos dicen que eres Juan Bautista, que ha resucitado. El mismo Herodes se asustó cuando le dijeron que Cristo andaba predicando. Dice, ese es Juan que ha resucitado. Otros dicen que eres Elías, porque así lo esperaba. Así lo esperaban los antiguos, que Elías, que había sido llevado en las nubes, iba a venir a preparar la llegada del Mesías. Otros dicen que eres alguno de los profetas. Cuando Cristo hacía milagros, decían, es el gran profeta que ha de venir, porque Moisés había dicho que Dios iba a dar otro profeta parecido a él. Estas eran las opiniones. Pero él entonces se refiere a su círculo íntimo. Y ustedes, los que han compartido conmigo mis peregrinaciones, mis noches, mis días, mis enseñanzas, ¿qué dicen que soy yo? Entonces surge la respuesta que da tema a nuestra homilía. Cristo le dice, y Pedro le dice a Cristo, tú eres el Mesías. Simplemente una palabra que dice mucho. Tú eres el Mesías, es como el fruto de todas las enseñanzas de los 8 capítulos de San Marcos. Todos los milagros, todas las enseñanzas, todo lo que han visto en Cristo, ya les hace sospechar. Si no, no lo hubieran seguido dejando todas las cosas. Algo grande hay en este hombre. Y al ir viendo sus revelaciones, su amor, su cariño, su ternura, su potencia, hay una gracia de Dios en el corazón de Pedro, como lo dice el Evangelio de San Mateo. No te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Nadie conoce el verdadero sentido de Cristo si mi Padre no se lo revela. Tú eres el Mesías, quiere decir, tú eres el esperado. ¿Qué era lo que esperaban los judíos con este nombre? El Mesías. ¿Qué es el Mesías? El Mesías es una palabra de origen arameo que traducido al griego es Christos y traducido al español es el ungido. Cristo es el Mesías, es lo mismo que el ungido. Los ungidos en el Antiguo Testamento eran los reyes, los sacerdotes, los patriarcas, hombres que Dios escogía para una misión especial. Especialmente el rey era una presencia de Dios en la comunidad.
y ay del que tocara al ungido del Señor. Pero luego fueron siendo ungidos también los sacerdotes y esperaban pues en Cristo esas dignidades de profeta, de sacerdote, de rey, un hombre extraordinario, algo que iba a revelar la presencia de Dios entre los hombres, que traía la liberación del pueblo, una liberación que cada día sentía más la necesidad de venir, cuanto que aquel pueblo humilde en el que nace Cristo es un pueblo continuamente invadido por extranjeros. El tiempo en que Cristo llegó, como ustedes saben, era una provincia de Roma. Poncio Pilato era el representante del imperio que subyugaba al pobre pueblo de Palestina. Y así surgía pues el anhelo de un libertador, el que ha de venir. ¿Recuerdan cuando la samaritana le contesta con esta frase a Cristo? Sabemos que ha de venir, era la expectativa del pueblo. Ha de venir alguien que nos traiga unos bienes que han anunciado los profetas: paz, libertad, unidad, alegría, bienestar, felicidad. Un pueblo que carece de estos bienes anhela un Mesías. Y esto es cuando Pedro dice: tú eres el Mesías. Está dando una palabra al pueblo que es toda una esperanza. Por eso Cristo, que ha recibido en carne propia la impresión de esa expectativa, una vez lo quisieron hacer rey cuando multiplicó los panes. Este es el gran Mesías, hagámoslo rey. Y él se escondió. Otra vez también el demonio, que sospechaba de aquel Cristo como Mesías, lo quiso someter a prueba, subyugarlo a sus tentaciones, y él vence las tentaciones de un vano mesianismo. Cristo huye las aclamaciones de un mesianismo popular malentendido, y por eso aquí comienza, en este capítulo 8 al final, las aclaraciones de Cristo. Les prohibió terminantemente decirlo a nadie, porque todavía no lo comprenderán. Van a ir ustedes al mundo a enseñar que yo soy el Mesías, pero ahora aprendan ustedes todavía. Es lo que dice Isaías en la primera lectura: me abrió el oído. Primero quería discípulos. Primero, queridos hermanos, antes de proclamar al Mesías, hay que conocerlo. Por eso todo aquel que predica tiene que ser primero un alma discípulo, que oye, que medita, que reflexiona, que ora. La precaución de un mal entendimiento y el tiempo para precisar conceptos es lo que obliga a Cristo. Espérense, no digan a nadie lo que acaban de oír a Pedro, porque yo quiero tomar de aquí en adelante una tarea con ustedes. Es que el verdadero Mesías no es tan fácil como la popularidad lo está entendiendo. El Mesías que Dios ha ideado y que ha mandado al mundo es un Mesías que ya fue anunciado en el tiempo de Isaías, el siervo de Yahvé. Y es hermoso que ahora ese sentido tan bonito de la liturgia moderna a un evangelio le pone siempre el paralelismo del Antiguo Testamento. 7 siglos antes de que Pedro hiciera esta confesión, Isaías había marcado en un personaje misterioso que se llama el siervo de Yahvé unas características que parecen inconcebibles para un Mesías. Parece que no pueden palmar esa profecía de alguien que da su mejilla para que le mecen la barba, de alguien que mete sus espaldas para ser golpeado, de alguien que va a ser coronado de espinas, ultrajado, escupido. ¿Cómo es posible si se anuncia un gran rey Mesías y Isaías dice estas características de una víctima? Este es el trabajo de Cristo en el Evangelio de San Marcos de aquí en adelante.
por lo menos 3 veces aparecen los anuncios que han aparecido en el Evangelio de hoy. Subimos a Jerusalén porque el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a ser humillado, va a ser maltratado. Es el símbolo del destino de la evangelización. Dice, padecerá mucho. No solo cuando sufrió los días del jueves y viernes santo, padecerá mucho porque todo su servicio es de humildad, de humillación, no va a ser comprendido. Será rechazado por los dirigentes de Israel, tanto en el campo civil como el religioso, sumos sacerdotes y gobernantes civiles lo rechazan. Es el símbolo de la persecución de la iglesia que siempre ha existido y existirá. Pero ya ese rechazo al mismo tiempo está diciendo el triste destino del que rechaza a Dios. Dice San Juan, el que no escucha mi palabra ya está juzgado. El rechazo que me hacen a mí se revierte en rechazo de Dios también. Qué triste. Ojalá, queridos hermanos, que jamás vayamos a pertenecer a ese tercer círculo de los hombres que existen en la historia siempre, que rechazan a Cristo, que malinforman a la iglesia, que persiguen, que distorsionan, que no la quieren comprender, porque no es el mal solo el que ellos rechacen a Dios, sino el mal que ellos se hacen rechazando a Dios. Será ejecutado, será muerto, será matado, pero al tercer día resucitará. Es una síntesis preciosa de lo que llamaban y le llaman hoy el querigma, el anuncio de que Cristo ha salvado al mundo por su muerte y su resurrección. Cristo nos da el ejemplo de cómo está lo esencial de la predicación. Dar a conocer al pueblo que el Mesías, que ha de salvar con su potencia de Dios al mundo, tiene que soportar primero las humillaciones, la cruz, el asesinato, la tortura, la violencia inferida a él mismo, pero de allí resucitará. El plan de Dios, pues, es la reparación del pecado. Sin efusión de sangre no hay redención, dice San Pablo. Es necesario que el Mesías que salva al mundo sufra, y el sufrimiento será una característica de la iglesia y de los verdaderos seguidores de Cristo. Del pobre fue la voz, lo hizo con amor, un legado nos dejó. Al hombre devolvió derecho y dignidad, amar la vida hasta el final. Radio Paz presentó Homilías de San Óscar Romero, un programa que te sumerge en las enseñanzas de este venerable santo, un tesoro espiritual y un legado de gran valor para el mundo. Exploremos juntos su mensaje de amor, justicia y defensa de los derechos humanos. Radio Paz, la emisora del Cordero de Dios. Al amor Nos abrió las puertas al amor. una nueva civilización, donde la vida se entrega porque vale la pena, nadie le